Muy bien, el problema 2366 dice placas deflectoras de un osciloscopio. Un osciloscopio es un sistema o un dispositivo, ¿verdad?, que se utiliza para medir señales eléctricas. ¿Ok? Entonces, tiene una pantalla donde pues vamos a ver una onda o sí, unas líneas que van a decirnos pues cómo están las señales eléctricas de un circuito, pues cómo están cambiando con el tiempo. ¿Ok? Y entonces, pues eso tiene unas placas que generan un campo eléctrico, ya que pues la pantalla, la imagen se va a construir a partir de un chorro de electrones que va a golpear la pantalla. Entonces, las placas deflectoras lo que van a hacer es que se va a generar un campo eléctrico que va a variar y pues esa variación, ya sea que vaya hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, derecha, depende cómo esté, ¿verdad? Entonces va a hacer que el chorro de electrones se mueva hacia un lado, hacia el otro, y entonces genere la imagen en la pantalla. ¿Ok? Entonces, bueno, esas placas tienen pues ciertas dimensiones, son cuadrados metálicos, paralelos, con cargas iguales, pero de signo contrario. Las dimensiones típicas son de unos 3 centímetros por lado. ¿Ok? Al ser cuadrado, pues el área es ese valor al cuadrado, y con una separación de 5 milímetros aproximadamente. Entonces, bueno, ahí la diferencia de potencial entre las placas es de 25 voltios y nos dicen que las placas están lo suficientemente cerca para ignorar los efectos de borde. Entonces, podemos asumir, esto lo que nos está diciendo es que podemos asumir que estas placas son infinitas. ¿Ok? Podemos simplificarlo a eso, que están tan cerca que los bordes pues los despreciamos, entonces lo analizamos como si fueran placas infinitas. ¿Ok? Entonces, bueno, nos piden calcular la carga de cada placa, ¿verdad? La intensidad del campo eléctrico entre las placas, y lo que nos dicen es, pues ven, ahí tenemos un protón, ¿verdad?, que es lanzado desde el reposo de la placa negativa, hay repulsión con el protón, entonces, ¿qué tan rápido se mueve cuando alcanza la placa positiva? Ok, entonces, bueno, veamos cómo se resuelve. Ok, bien, entonces, pues tenemos nuestros datos. Al ser placas infinitas, podemos utilizar estas dos ecuaciones que están aquí. Una que tiene que ver con el campo eléctrico, ¿verdad? La densidad de carga superficial, y otro con el potencial eléctrico entre las dos placas, o la diferencia de potencial entre las dos placas, que estaba por el campo eléctrico y la distancia entre ellas. ¿Ok? Entonces, al ser placas infinitas, lo que estamos haciendo, lo que nos están diciendo es, tomen en cuenta estas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí vamos a agarrar y entonces, bueno, ahí empezamos a sustituir este campo eléctrico en el potencial, ¿verdad? Y entonces agarramos la densidad de carga y pues sustituimos su ecuación. Acuérdense, la densidad de carga superficial es carga entre área. Ok, entonces de nuevo, este campo eléctrico lo sustituimos aquí, esto que está aquí. La densidad de carga superficial es carga entre área, y la área, como es un cuadrado, pues L al cuadrado. ¿Ok? L al cuadrado. Entonces ahora despejamos la carga, ¿verdad? Entonces al despejar la carga, el L cuadrado del epsilon sub 0 pasa a multiplicar a V, y el D pasa a dividir. Entonces, bueno, ahí sustituimos los valores y nos queda que nuestra carga, ¿verdad?, la magnitud de la carga que hay en cada placa, ¿verdad?, porque en realidad es la magnitud de la carga lo que hay aquí. Ok, entonces la magnitud de la carga, pues es ese valor que está ahí. Sabemos que una placa tiene carga positiva y la otra tiene carga negativa, y ese es el valor de cada una de ellas. Ok, entonces, bueno, ahí ya tenemos la carga que hay perdón, en cada placa. Vale, entonces ahora tenemos que calcular el campo eléctrico. Sí. Utilizamos, ¿verdad?, cualquiera de los dos. De hecho, pues, utilizando cualquiera de los dos, tienen que llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ok? Ya sea utilizando la definición del campo eléctrico entre dos placas paralelas, o utilizando la definición del campo a partir de el potencial o la diferencia de potencial entre placas. ¿Ok? Entonces, bueno, de ahí tenemos, y sustituimos valores y nos queda 5 por 10 a la 3 voltios por metro.
Fíjense que ese voltios por metro pues viene de esto, voltios por metro. La otra unidad que se puede utilizar para el campo eléctrico, o newton por coulomb o voltios por metro. Pero para estos temas, para estos conceptos que estamos viendo, es recomendable utilizar voltios por metro. ¿Ok? Vale, esa es la pregunta B, la intensidad del campo eléctrico. Y lo otro que nos dicen, pues, bien, si ya tenemos ese campo eléctrico, esa diferencia de potencial, ¿verdad? Conocemos la diferencia de potencial y todo eso, pues, y a partir de eso, calculemos la velocidad con que va a llegar un electrón a la placa positiva si se lanza desde el reposo, desde la placa negativa. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos esto, y nuestro movimiento es un movimiento rectilíneo. ¿Y por qué podemos utilizar esta ecuación? Porque el campo eléctrico dentro del sistema es uniforme. Si el campo eléctrico es uniforme, la fuerza es uniforme. Y si la fuerza es uniforme, la aceleración es constante. Y podemos utilizar esta ecuación. Entonces, el análisis es, ¿vale? ¿Qué ecuaciones podemos utilizar para determinar velocidad? Tenemos un campo eléctrico uniforme, ¿ok? Eso genera una fuerza uniforme, eso a su vez pues genera una aceleración constante y podemos utilizar esto. Entonces, en presencia de un campo eléctrico uniforme, la aceleración de cualquier carga va a ser constante, ¿ok? La aceleración de cualquier carga va a ser constante. Entonces, bueno, ahí calculamos primero la aceleración, ¿verdad? Y sustituimos esta fuerza aquí. Entonces tenemos la aceleración, es carga por campo eléctrico entre masa del electrón. La masa del electrón la pueden conseguir en cualquier tabla o en el mismo libro. Ok, entonces pues tenemos esto que está aquí, la carga del electrón, campo eléctrico que calculamos anteriormente, la masa del electrón, y nos queda entonces que la aceleración es de este orden. Ok, tiene que andar por esas magnitudes, ok, porque es una carga muy pequeña que se está moviendo en un espacio de 5 milímetros. Estamos hablando de un electrón, es algo muy, muy pequeño. Entonces, bueno, y esa es la aceleración. Ya teniendo la aceleración, entonces, pues sabemos que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Sustituimos y nos queda entonces 3 por 10 a la 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? 3 por 10 a la 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, bueno, este sería el problema 2366.